Un Dios a mi medida. ¿Qué significa tener un Dios a nuestra medida? ¿O cuándo llegamos a tener un Dios a nuestra medida? Pues llegamos a tener un Dios a nuestra medida cuando cada uno cree o tiene un concepto diferente de Dios. De ahí es donde cada quien llega a tener su Dios. Y creamos un Dios de acuerdo a nuestras costumbres, de acuerdo a nuestra cultura y de acuerdo a nuestros deseos. Acompáñame en este video, vamos a ver cuántos tipos de dioses tenemos y tal vez tú te encuentras involucrado en esas creencias y también estás teniendo un Dios a tu medida. Ya comenzamos. Bienvenido, vamos a desglosar nuestro mensaje en 3 segmentos. En el primer segmento estaremos tratando sobre los tipos de dioses. En el segundo segmento estaremos tratando sobre el Dios verdadero de la Biblia y en el tercer segmento estaremos tratando cómo poder encontrar a ese Dios verdadero, cuáles son las 3 fuentes principales donde se encuentra depositado la verdad. En el primer segmento, sobre los tipos de dioses, hay, por ejemplo, el Dios mago. ¿Cuándo nosotros tenemos un Dios mago? Cuando pensamos o creemos que todo lo hace Dios. Cualquier cosa que nosotros podemos hacerlo con nuestras manos, esperamos que Dios lo haga. Así como un mago que supuestamente hace aparecer cosas, las cosas más simples Él lo hace aparecer y desaparecer, pensamos que Dios es así. Y a veces dejamos de hacer lo que nosotros deberíamos hacer y no lo realizamos porque esperamos que Dios lo haga. Ese tipo de Dios es un Dios mago. La Biblia dice que nosotros debemos poner de nuestra parte, poner de nuestro esfuerzo y combinado con el esfuerzo de Dios, vamos a poder lograr el éxito. Pero los que creen en un Dios mago, ellos esperan que todo lo haga Dios. Quieren dejar un vicio, mas ellos no se limitan en comprar el vicio, ellos no se limitan en ir a visitar la cantina, no se limitan en ir a jugar con aquel vicio, pues Dios no les va a detener. Dios no va a hacer lo que tú puedes hacer. Si tú estás confiado en eso, pues tu Dios es un Dios mago y eso no es el Dios de la Biblia. Otros creen en un Dios tirano. ¿Cuándo llegamos a creer en un Dios tirano? Cuando pensamos y creemos que todas las cosas malas son provocadas o es un castigo de Dios. Si te llegó una enfermedad, dices, Dios me está castigando. Si te caíste en la calle, Dios me está castigando. Lo tenemos a Dios como un Dios severo que está con un látigo esperando que tú cometas un error para corregirte, para castigarte. Ese es un Dios severo y eso no es el Dios que presenta la Biblia. Buscamos siempre un responsable sobre cualquier problema, cualquier dificultad, cualquier enfermedad. Buscamos un responsable y el responsable de todos nuestros males viene a ser Dios. Ese es el Dios tirano que la Biblia no lo presenta, sino nosotros hemos creado en nuestra mente ese tipo de Dios. Y es ahí donde llegamos a obedecer a Dios por miedo. Empezamos a obedecerle, a servirle por temor. Y la Biblia dice que nosotros debemos servir por amor y no por temor. Otros creen en un Dios mendigo. ¿Cuándo llegamos a creer en un Dios mendigo? Cuando pensamos que cuando lo servimos a Dios, cuando vamos al culto, cuando damos una ofrenda, estamos haciéndole un favor a Dios. Eso es un Dios mendigo, un Dios que está esperando de nosotros. Creemos que ese Dios nos necesita y sin nosotros Él no es nada. Ese tipo de Dios es un falso Dios que la Biblia no lo presenta. Y otros creen también en un Dios remedio. ¿Cuándo llegamos a creer en un Dios remedio? Cuando lo buscamos solo por la necesidad. ¿Cuándo buscamos un remedio?
cuando estamos enfermos. Solo cuando estás enfermo vas a buscar un remedio. Así es el Dios de muchos en este tiempo, que solo cuando viene la enfermedad, cuando viene el problema, ahí es donde ellos lo están buscando a Dios. Lo buscan a Dios solo por necesidad y solamente quieren que Dios les bendiga. Solo reclaman las bendiciones de Dios. Dicen: que Dios nos bendiga, oren por mí para que Dios derrame sus bendiciones. Solo piden bendiciones y no quieren comprometerse con Dios. No quieren obedecer los mandamientos de Dios. Ese es un Dios remedio, un Dios que solamente lo necesitan en el momento difícil. Y no están dispuestos a contribuir con su servicio. Ese es el Dios remedio y eso no es el Dios que presenta la Biblia. Y en la actualidad otros llegan a tener un Dios moderno. El Dios moderno es aquel que está libre de guardar los mandamientos. Es un Dios liberal, que Él permite todo, que Dios es amor y por amor todo podemos realizar. Yo puedo matar, puedo robar, puedo adulterar, tener varias mujeres, mandar abortar, y la persona puede llegar a hacerse homosexual y no hay ninguna restricción. Ese es el Dios moderno, porque Dios es amor, Dios nos ama a todos, como somos, como hagamos, lo que hagamos, no importa. Dios nos ama a todos. Ese es el Dios moderno, el Dios que todo lo permite. Y el último Dios y el más común es el Dios de todos, donde dicen que Dios está en todas las religiones. Si ellos creen así, Dios está con ellos. Si ellos creen de otra manera, Dios está con ellos. Dios está con todos los seres humanos. Si Él es borracho, si Él es drogadito, Dios está ahí, Dios lo acepta, Dios lo quiere. Ese es el Dios de todos. Si tú tienes un conocimiento, tienes un principio de esta manera, crees en Dios de esta manera, crees en la inmortalidad del alma, unos creen en el domingo, otros creen en el sábado, y no importa, Dios está con ellos. Lo importante es que ellos están adorando a Dios. Eso es el Dios de todos. Y ese Dios tampoco es el que presenta la Biblia. Entonces vamos a pasar al segundo segmento, donde vamos a ver cuál es el Dios verdadero, el Dios que manda la Biblia, el Dios bíblico, el Dios de la Biblia. Solamente vamos a presentar 2 puntos. Hay muchos puntos para poder presentar al Dios verdadero, al Dios de la Biblia, pero en esta oportunidad solamente vamos a presentar 2 puntos fundamentales. El primer punto está relacionado a obedecer a Dios. Según 1 de Juan, capítulo 2, el versículo 4, dice: el que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Mi querido hermano, mi querido amigo, si nosotros decimos que conocemos a Dios y tenemos un Dios de acuerdo a nuestros deseos, a nuestras costumbres, a nuestra cultura, tal vez ese Dios es de mis tíos, de mis abuelos, que ellos han venido cultivando esa fe poco a poco, pero ese Dios es un Dios liberal que no quiere que guarden los mandamientos, que te dice: no, lo importante es el amor, lo importante es el evangelio, creer solamente en Jesús es suficiente para conocer a Dios. Pero mira lo que dice la Biblia en 1 de Juan capítulo 2, versículo 4. El que dice yo conozco a Dios y no guarda sus mandamientos es mentiroso. Entonces, en esa persona no está la verdad, porque no conoce a Dios, porque no está obedeciendo los mandamientos de Dios. Y cuando hablamos de los mandamientos, estamos hablando de los 10 mandamientos de Dios. Entonces, si tú quieres conocer a Dios, pues lee los 10 mandamientos y obedece los 10 mandamientos. El mandamiento: no robarás, no adulterarás, no codiciarás, no dirás falsos testimonios, honra a tu padre y a tu madre, no tendrás otros dioses, no te harás imágenes, guarda el 7º día de la semana. Esos son los 10 mandamientos que debemos guardar.
Eso es lo que nos recomienda el Dios de la Biblia. Ahí es donde vamos a tener a un Dios bíblico, no a un Dios que se ha venido albergando por generación tras generación de nuestros padres, nos han transmitido, nos han contado, y es por eso que nos llenamos de creencias y cada quien llega a tener su propio Dios. El segundo punto es que Dios es justicia y a la misma vez es un Dios de amor. Según Salmos 33, el versículo 5 y 4. Porque recta es la palabra de Jehová y toda su obra es hecha con fidelidad. Él ama justicia y juicio. De la misericordia de Jehová está llena la tierra. Dios es justicia y juicio. Él ama la justicia y el juicio y también es misericordioso. A la misma vez Él es justicia y a la misma vez Él es misericordioso. Dios no deja de ser misericordioso para aplicar la justicia y no deja de ser justo para aplicar la misericordia. Van en un equilibrio. ¿Qué es lo que hace el enemigo en este tiempo? Te lleva a ser un liberal o un extremista, un legalista. El diablo siempre te lleva a los extremos, pero la Biblia dice que nosotros no debemos apartarnos ni a la derecha ni a la izquierda, mantenernos en el equilibrio, en un Dios con justicia y un Dios con amor. Eso es el Dios de la Biblia, que Dios nos ama, pero quiere que nosotros le obedezcamos, que nosotros seamos justos. No porque Dios me ama, yo voy a hacer lo que quiera. Y Dios quiere bendecirnos, pero también quiere que nosotros nos comprometamos con Él, que nosotros le sirvamos, no solamente esperar a Dios como un remedio en los momentos que solamente necesitamos, no pensar en un Dios que va a hacer todas las cosas por nosotros y nosotros no hacemos nada. Dios quiere que nosotros pongamos también de nuestra parte. Ese es el Dios de la Biblia, mi querido hermano. Y si nosotros queremos entender más lo que dice la Biblia, te voy a presentar 3 fuentes de verdades donde tú puedes encontrar el verdadero Dios, donde tú puedes encontrar al Dios de la Biblia. La primera fuente, son 3 fuentes de verdades. La primera fuente de verdad es Cristo. En Juan, en el Evangelio de Juan, capítulo 14, el versículo 6, dice: Jesús le dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. ¿Quién es la primera verdad? La primera fuente de verdad es Cristo. Vayamos a Jesús, aceptémoslo como Salvador, tengámosle como nuestro Redentor, como nuestro amigo y nuestro guía, y ahí vamos a encontrar la verdad. Él es la fuente de verdad. ¿Recuerdas cuando Jesús estaba conversando con la samaritana? Ella le dice: los judíos dicen que debemos adorar allá en ese monte, mas los samaritanos dicen que en este otro monte. ¿En dónde tenemos que adorar? Él lo dice: va a llegar el tiempo que no adorarán ni en aquel monte ni en este, sino todo aquel que adore en espíritu y en verdad, Él es necesario que adore. Entonces tenemos que adorar a Dios, tenemos que tener a un Dios de verdad, a un Dios correcto, a un Dios verdadero. Y para encontrar a ese Dios de verdad, está aceptando a Jesús. Él es la primera fuente de verdad. La segunda fuente de verdad es el Espíritu Santo. Dice en Juan capítulo 16, el versículo 13: pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él los guiará a toda verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que han de venir. ¿Cuál es la segunda fuente de verdad? Es el Espíritu Santo. En el Espíritu Santo vamos a poder conocer la verdad. Muchos, por ejemplo, tienen un falso Dios, que creen que cuando se caen al piso reciben supuestamente la unción del Espíritu Santo, se caen al piso, empiezan ahí a hacer sus movimientos, dicen que están recibiendo el Espíritu. Pero el Espíritu Santo no se recibe de esa manera. La Biblia dice que cuando venga el Espíritu de verdad, Él los guiará a la verdad. No dice que te va
tumbar al piso, no dice que te va a hacer bailar. Eso no dice la Biblia. La Biblia dice que el Espíritu Santo nos va a guiar a la verdad. Mi querido hermano, mi querido amigo, si tú quieres encontrar la verdad, tienes que primero aceptar a Cristo. Segundo, pedir a Dios la unción de su Santo Espíritu y vamos a poder encontrar la verdad, porque el Espíritu Santo nos va a guiar a la verdad. ¿Y cuál es la tercera fuente de verdad? Pues es la palabra de Dios. Mira lo que dice en Juan capítulo 17, el versículo 17. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es la verdad. Mi querido hermano, mi querido amigo, en la Biblia vas a encontrar la verdad. No vas a encontrar en lo que dicen tus pastores. Hay muchos que es lamentable escuchar. Así dice tal pastor, o así dice la iglesia. ¿Cuándo fueron mudados los 10 mandamientos por la Iglesia Católica? Se le pregunta a la Iglesia Católica, ¿cuál es el día que la Biblia manda para descansar? Y ellos dicen, en los 10 mandamientos, según la Biblia, está el sábado para descansar. Entonces le preguntan más, ¿por qué entonces ustedes guardan el domingo? Y ellos dicen, es que la Iglesia tiene el poder de cambiar los mandamientos. Nunca debemos decir, así dice tal pastor, así dice tal padre, así dice la iglesia. No, mi querido hermano, tenemos que decir, con un escrito está, así dice Jehová, así dice la palabra de Dios. ¿Dónde está tu fuente de verdad? Está en la Biblia, no en las fábulas, en las filosofías que cuentan los hombres, en las interpretaciones de los hombres. No, mi querido hermano, tenemos que basarnos y afianzarnos en la Biblia porque queremos tener un Dios bíblico, no un Dios de acuerdo a tu manera, no un Dios de acuerdo a tus deseos, no un Dios de acuerdo a tus costumbres o a tu cultura. No, mi querido hermano, la cultura de Dios es bíblica. Solo en la Biblia podemos encontrar al verdadero Dios. Tú no puedes decir que crees en Dios si nunca has estudiado la Biblia, solo has escuchado de Él. ¿Cómo puedes creer en alguien que tú ni lo conoces, que tú no sabes nada de Él? Solamente porque alguien te transmitió, alguien te contó, te dijo que existe un Dios, mas tú no te has preocupado en conocerlo y no te has preocupado en entender a Dios a través de la Biblia. Son las 3 fuentes que te quería mostrar en esta oportunidad. El primero es el Jesús, segundo el Espíritu Santo y tercer fuente de verdad es la palabra de Dios, la Biblia. En conclusión, existen muchos tipos de dioses. Cada quien quiere formar su Dios, cada quien quiere tener un Dios a su manera, pero en la Biblia encontramos al Dios verdadero. El Dios que es amor y justicia, el Dios que quiere bendecirnos y también quiere que nosotros le obedezcamos, que guardemos sus mandamientos. Y si queremos conocer más sobre este Dios verdadero, lo encontramos en su palabra. Te invito a estudiar la Biblia y cada día hacer de ella tu meditación. Que Dios te bendiga.